¿Sabías que un solo like en Instagram o cualquier otra red social podría influenciar la autoestima de millones de adolescentes en todo el mundo? Un estudio realizado en la Universidad Internacional de Valencia ha revelado datos relevantes sobre el impacto de las redes sociales en los adolescentes. La investigación, llevada a cabo por Rubio Hernández y su equipo, analizó una muestra de poco más de un centenar de estudiantes de educación secundaria con el objetivo de examinar cómo influye el uso de redes sociales en el desarrollo del autocontrol, la autoestima y las habilidades sociales durante la adolescencia. Los resultados evidenciaron que la vida digital está moldeando significativamente el comportamiento y la salud emocional de los jóvenes. Casi el 40% de los adolescentes encuestados manifestó no sentirse cómodo al hablar en público. 6 de cada 10 dijeron sentirse inútiles en algunas ocasiones y afirmaron que dedicarían más tiempo al estudio si no estuvieran conectados a Internet. Además, el 70% reconoció tener problemas de concentración. El estudio encontró una relación significativa entre el uso de redes sociales y el nivel de autocontrol. Aunque no se detectaron casos graves de dependencia, sí se identificaron dificultades en el manejo del autocontrol entre los jóvenes participantes. Y de esa forma damos inicio a nuestro programa en el día de hoy, con esta nota informativa tan interesante que habla precisamente de qué se trata hoy en día crecer en estos tiempos de la época digital, donde nuestros niños están conectados al Internet 100%, donde están siempre en línea, con videojuegos, en redes sociales, y saber cómo afecta su autoestima es algo determinante para nosotros como padres poder trabajar conectados con ellos. Los padres tenemos la obligación de darles a nuestros hijos la oportunidad de crecer en estos tiempos digitales, pero con seguridad, que puedan aprovechar al máximo todo lo que ofrece el mundo digital, pero por supuesto que sepan cuáles son los riesgos en los que pueden verse involucrados si no lo hacen con el debido cuidado y respeto. Y precisamente en el día de hoy nos estará acompañando Sabrina Costa, quien es terapeuta familiar de parejas, de niños y adolescentes. Sabrina nos estará dando herramientas necesarias para poder conversar con nuestros hijos, porque lo mejor que podemos hacer no es prohibir, es dejar un diálogo abierto que les permita a ellos acercarse y que nosotros podamos darles esas herramientas que los lleven a tener una vida segura online. En la era digital, la construcción de la personalidad de nuestros hijos hoy en día está basada en muchas cosas que nosotros no podemos controlar, como son las redes sociales, los videojuegos y la interacción de nuestros niños con las mismas. El hecho de nosotros poder acompañarlos como padres nos permite mantener un poco de control sobre lo que sucede en el mundo online, que es tan amplio y que muchísimas veces nosotros desconocemos. Lamentablemente, la autoestima de nuestros niños y su bienestar emocional en muchas ocasiones está relacionada directamente con la cantidad de likes, con la cantidad de me gusta que tienen en las distintas redes sociales o la cantidad de seguidores. Y lamentablemente, este tipo de cosas puede afectar a nuestros hijos de manera tal que nosotros como padres necesitamos herramientas para poder ayudarlos y sobre todo mantener un diálogo abierto en casa. Por eso hoy queremos compartirte 5 consejitos que pueden ayudarte a mantener ese diálogo abierto y a tener sobre todo una vida online segura. ¿Qué les parece fomentar una autoestima sólida desde casa? Por supuesto, ayudar a nuestros hijos a reconocerse por lo que son, no por la cantidad de me gusta o seguidores que tienen. Refuerza sus logros reales,
su esfuerzo y su valor personal por encima de su apariencia o popularidad digital. También es importante hablar menos del dispositivo y más de lo que ellos están sintiendo cuando lo usan. Conversa con tus hijos sobre cómo se sienten al usar redes o jugar en línea. Pregúntales si se divirtieron o se sintieron presionados o excluidos. Esto fortalece su autoestima y los ayuda a autorregularse desde la conciencia emocional. También es importante interesarse por sus juegos y por sus redes sociales, con quién interactúan, con quién están hablando. Pregunta qué les gusta, con quién juegan o interactúan y qué tipo de contenido consumen. Esto no solo te mantendrá informado, sino que abrirá un canal de confianza para futuras conversaciones. Algo que también es muy importante es educar sobre el mundo digital, no solamente prohibir. ¿Por qué lo decimos? Te cuento a continuación. Enséñales a identificar los riesgos en línea, como el ciberacoso o la desinformación, pero también a usar la tecnología con criterio y responsabilidad. Hablar de forma abierta es más efectivo que solo decir no. Y por último, y no menos importante, modela con el ejemplo. Tus hábitos digitales también influyen en ellos. Si ven que valoras el tiempo sin pantallas, lees, conversas o desconectas para descansar, será más fácil que imiten esas conductas. Acompañar a nuestros hijos en el crecimiento digital es algo importante, mantener el diálogo abierto y sobre todo que hagamos de su conocimiento cuáles son los riesgos de tener una vida en línea, cuáles cosas pueden compartir y cuáles no. Y por supuesto, mantenerlos seguros, porque si bien es cierto que nos abre un mundo de opciones y posibilidades, no es menos cierto que el mundo online esconde muchos riesgos que a veces, incluso nosotros como padres, desconocemos. Recuerda, lo más importante es mantener un diálogo abierto. Te invitamos a que te quedes con nosotros porque luego de una muy breve pausa, regresamos con más de nuestro contenido. Recuerda que estará con nosotros Sabrina Costa, quien es psicóloga y terapeuta familiar, dándonos herramientas esenciales para que nuestros hijos crezcan seguros en este entorno digital. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros en este tema tan importante que hemos querido tratar en el día de hoy, hablar de crecer en tiempos digitales. Y precisamente para darnos un poco de luz sobre este tema, contamos en el día de hoy con la presencia de Sabrina Acosta. Sabrina es terapeuta clínica en el área familiar y nos va a hablar sobre cómo impacta en la vida de nuestros hijos el uso de los distintos dispositivos digitales. Bienvenida, Sabrina. Muchísimas gracias. Para mí un placer estar aquí con ustedes y muy feliz de que este tema se esté abordando y que pues tengamos espacios como este para poder traer conciencia y educación a la población que nos escucha. Hablando del tema del impacto de las pantallas y el uso prolongado de dispositivos en el desarrollo de los niños y adolescentes, pues importante saber cómo afecta el cerebro y de hecho cómo afecta la evolución y crecimiento de los niños. Pudiera comenzar mencionándote que la exposición prolongada de pantallas, porque iniciamos con clarificar, estamos educando en la era digital, tenemos niños natos digitales. Sería una odisea decir no vamos a exponer, porque no es algo real, no es algo que va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Tener la conciencia y los parámetros correctos de cómo vamos a hacer el uso correcto de los dispositivos y la exposición a nuestros niños. ¿Y a qué edad pueden empezar realmente los niños a utilizar? Porque hay muchos padres que lo están utilizando como niñeras, los distintos dispositivos. Él se queda tranquilito mirando esto, pero es un niño que tiene 1 año, 2 años, que debería de estar en una etapa de desarrollo donde debería de correr, explorar su ambiente, tocar cosas, y lo tenemos bobo,
con una pantalla. Lamentablemente, el uso inapropiado es que sí, se está usando el aparato digital, la pantalla, como una niñera digital, como un calmante digital, como un regulador de gestión emocional, lo que es incorrecto. Entonces, hablando de edades, debemos empezar por entender lo apropiado es que en la primera infancia los niños no se expongan a dispositivos. La primera infancia está comprendida de 0 a 6 años. Lo que está pasando es exactamente lo contrario, lamentablemente. Ese es el ideal. Pero si de repente el padre, no podemos decir, no lo expone, ¿qué sería un número apropiado, una hora apropiada? No debemos exponer a un niño de 5 años a más de 2 horas en pantalla. Y estas 2 horas pudieran tener un uso dividido. Es decir, de repente, estamos hablando de 2 horas, 60 minutos del reloj, calculados, controlados, y esto, que con eso estoy siendo generosa. Lo ideal serían 30 minutos y 30 minutos. Sin embargo, es una recomendación para un uso manejable, ya que quizás el padre no te va a decir, no lo voy a exponer, o el mismo sistema educativo. Así es. Pero si pudiéramos exponerlo por ese tiempo abajo, por lo menos estaríamos teniendo un dominio y un control y no estaríamos haciendo tanto daño. ¿Cuál es el daño cognitivo del cual sufre un niño que está siendo expuesto desde temprana edad a estos dispositivos digitales? Excelente pregunta, fíjate. El daño en el cerebro en esta edad, vamos a hablar de este rango de edad, primera infancia. ¿Qué está pasando en este cerebro? El lóbulo frontal se está desarrollando, en pleno desarrollo, y es este lóbulo frontal el que se expone al contacto de estímulos visuales y auditivos del entorno, que le permiten interactuar con estos estímulos y que de manera natural se va a desarrollar la atención, la concentración, la resolución de conflictos en el entorno a través de la interacción del juego, de la interacción con los ambientes. El niño aprende a, de alguna manera, resolutar complejidades normales del ambiente. Si un amiguito tomó algo, si no, ¿cómo lo puede gestionar? Cuando damos un dispositivo, estamos proporcionando una carga de estímulos excesivo en este sentido, que capta toda la atención. Entonces, ¿qué está pasando? Que el cerebro de manera natural no va a hacer el ejercicio de atencionar, de comprender el entorno, de interactuar con el entorno y sobre todo, una de las habilidades sociales fundamentales, esa capacidad de afrontamiento del estrés o tolerancia a la frustración. Cuando tú das un dispositivo, tú inhibes al niño de todos estos estimulantes naturales del ambiente. Pero como hay una sobreatención, el cerebro deja de hacer su trabajo, tú estás inhibiendo el lóbulo frontal. Y entonces, ¿qué hace? Se atrofia. Todo lo que no se utiliza se atrofia. Como el cerebro no tiene que resolutar nada, está súper estimulado visual y auditivamente. Entonces, ¿qué va pasando? Estas habilidades no se desarrollan y tú vas a tener un niño con menos capacidad de atención a lo natural, a atención al aula, a las tareas del aula. Vas a tener un niño que no va a saber interactuar, resolutar una situación cotidiana de conflicto con el niño de la par, con el niño de su edad. Y vas a tener un niño que entonces va a ser intolerante a la frustración. Por eso tenemos esos berrinches que los niños hacen al momento de quitar el dispositivo. Ese es el efecto en el cerebro cuando damos una pantalla de manera prolongada. Cuando hablamos del cerebro adolescente, que también está pasando por un nuevo proceso, ya una vez que termina esa primera etapa de la infancia, los niños en el proceso de adolescencia también tienen una nueva formación en sus cerebros. Exactamente. Y esto también se ve afectado. Claro. El adolescente, que ya la adolescencia como tal comprende tres etapas fundamentales cuando ese niño está o ese adolescente está constantemente en el dispositivo o utilizando videojuegos. Lo primero que va a desarrollar es la adicción y la dependencia a la dopamina, que es la estimulación que recibe a través del videojuego, a través del uso excesivo. Entonces va a tener esa dependencia, por lo que va a comenzar a tener comportamientos típicos de una persona dependiente. Pero el efecto, o sea, la experiencia de vida que este adolescente está teniendo
por el uso de la pantalla y los videojuegos. Es exactamente la experiencia que tiene un adicto a cualquier sustancia. La diferencia aquí es que esta no es una sustancia, podríamos decir, esto es lo que llamamos una sustancia básicamente dura, porque no hay una droga como el alcohol o cualquier No hay una sustancia droga física que se estemos consuma, pero el efecto a nivel de cerebro es exactamente el mismo. Y las reacciones comportamentales también son las mismas. Aislamiento, irritabilidad, totalmente cero habilidades sociales y esa ansiedad por el consumo del videojuego o Así de la es. pantalla como tal. O del dispositivo que tiene a mano. Y sobre todo algo muy importante, la conducta violenta que desprende la abstinencia a estar en los dispositivos. Entonces Sí. es totalmente un comportamiento adictivo, demostrado científicamente. No, y lo estamos viendo incluso en las noticias, porque son Totalmente. noticias horribles de situaciones que están pasando con los niños, de decisiones que están tomando estos niños a los que el padre decide retirar el dispositivo Así y es. los niños empiezan a tomar muy malas decisiones al respecto, en contra de ellos mismos, en contra de sus propios padres. Claro. O sea, lo estamos viendo. Pero no obstante a eso, hay algo que no quiero dejar de lado, Sabrina, y es el hecho de que nosotros como padres entendemos, bueno, mi hijo no está en la calle, mi hijo está en su habitación, mi hijo está seguro, es lo que estamos pensando. Sin embargo, no es ese el caso. Lamentablemente. Tenemos una serie de situaciones y de peligros a los que esos niños se ven expuestos desde su propio hogar y nosotros no tenemos ningún conocimiento al respecto. No, en muchas ocasiones no tenemos idea Así de en es. qué andan metidos y mucho menos la gravedad a la que pueden estar sometidos. Esa es la gran trampa de este momento, de esta generación, que los padres han descansado en que como mi hijo está en la habitación, lo tengo en casa, no se mueve, no sale. Sin embargo, conocer el país, los padres y sobre todo el Estado dominicano, que desde una habitación ese adolescente o niño está expuesto a todo un mundo digital con todo tipo de peligros existentes. Y de hecho, el aumento de suicidio que hemos tenido en adolescentes porque han entrado en contacto con zonas de riesgo, tanto de depredadores como prácticas dentro de juegos en los que interactúan. Así es. Hay de hecho todo lo que es básicamente como un Retos. mundo ficticio de avatares, donde ellos usan avatares, donde hacen todo tipo de retos, de desafíos, y un adolescente que busca lo que le ofrece la digitalización y de hecho las redes sociales, pues entra sin censura, sin medida, sin acciones de autoprotección a todas estas plataformas, a los contactos que se encuentran ahí, exponiendo sus vulnerabilidades. Adolescentes que están en abandono dentro de las casas por padres físicamente presentes dentro de lo que pudiéramos mencionar, pero emocionalmente ausentes, que no saben qué está pasando detrás de esa habitación. Entonces están expuestos a todo tipo de influencia ideológica, mental, de estímulo, con temas de identidad, temas de autoestima, temas de seguridad personal, y encuentran esa seguridad a través de esas plataformas o juegos digitales donde interactúan con personas. Lamentablemente, esa es una de las estrategias de peligro más ácidas, pudiéramos decir, de esta generación. Y los padres muchas veces, sobre todo por no ser digitales, Exacto. también tienen la limitante de esa barrera y se encuentran pues sin ofrecerle protección a sus hijos de cómo manejar todo esto. Ya se nos está terminando el tiempo y no quiero dejar fuera las redes sociales, Jamás. que también han tenido un impacto profundo Sí. en la sociedad. Ya no hablemos de los niños, estamos hablando de que este impacto y este cambio ha venido incluso para personas adultas ya formadas fuera incluso de lo que ha sido Así el es. entorno digital. Sí. Y ha causado, como bien es cierto que trae muchos beneficios, no es menos cierto que ha causado también mucho daño. Pero cuando le presentamos esas vidas
fantásticas, fabulosas, estas personas que pueden hacer de todo, que tienen acceso a todo, que ganan dinero a través del contenido que muestran, a través de las redes sociales, tenemos un impacto mayor en estos niños en formación que ya ni siquiera aspiran a estudiar nada. Tristemente. Que quieren ser un influencer o un youtuber, que no es que tenga nada de malo, pero ¿qué vamos a hacer cuando necesitamos un plomero o un electricista? No, y que de hecho la realización de la vida no consiste en una sola dirección. Claro que no. Y no todo el mundo está con las habilidades para desarrollarse en esas áreas. Y sobre todo es poder ayudar al adolescente, al niño, los padres, de que la vida es más que una cuenta de YouTube o una influencia o un impacto en las redes sociales. Con adultos que tristemente tienen una crisis de identidad en este momento, que no pueden modelar bases sólidas a estos adolescentes en formación, de una dirección de vida, de la sensación de bienestar y saciedad, ya que el bienestar, lamentablemente, y sobre todo por el deterioro de la salud mental, es escaso en la población nacional. Entonces, tenemos ahí un problema en escalafón. Los adolescentes están buscando la tendencia, pero el adulto de edad muchas veces está en un comportamiento adolescente también, influenciado por todo lo que de repente pudiera aparecer y no marca dirección. Entonces, los adultos es importante la inversión en su salud mental y el bienestar. Al Estado es importante la inversión. Gracias a Dios estamos dando pequeños pasos y logrando objetivos en relación a la importancia de la salud mental y la inversión que merece esta, en todos los sentidos, porque ¿cómo vamos a tener adultos con capacidades mejor desarrolladas y con un norte de vida si de repente tenemos un tema nacional de salud mental? Pero es importante que independientemente del problema nacional, usted como individuo que está viendo este programa, por ejemplo, claro, cree su propia conciencia. Nadie puede estar en bienestar. Nadie puede dar bienestar si no está en bienestar primero. Usted es el primer responsable de mirar sus patrones de comportamiento, lo que lo influencia, las inversiones de tiempo que está haciendo, lo que le llama la atención y sobre todo el elemento de la comparación. ¿Qué me mueve a compararme con lo que estoy viendo? Que lo que soy no es suficiente, no me sacia. Hay una carencia interna. Entonces, la persona que es plena generalmente se compara pocas veces. Y si se compara es porque hay alguien que está en superioridad y quiere, en términos positivos, alcanzar o admirar eso que esa persona proyecta. Entonces, es esa inversión personal a los padres para poder modelar a sus hijos. A los padres, límites apropiados. Esto no se puede quedar en una recomendación oportuna para el manejo correcto del uso de pantallas y de las influencias de las redes sociales. Los niños no tienen cuenta de redes sociales. Así es. Eso es un no negociable. Eso no es un tema. Ahí hay que revisar la autoridad, los límites en una sociedad que cada día tiene más violencia. Sí. Los adolescentes tienen una edad para iniciarse y deberían ser cuentas supervisadas por el adulto. Hay muchísimos mecanismos de protección. Usar esos mecanismos de poder tener un monitoreo de qué está viendo y poner horas supervisadas y controladas, donde pueda yo hacer prevención de lo que está y de dónde está entrando mi hijo, evitar riesgos. Es importante estas recomendaciones que nos has dado, porque realmente los niños necesitan atención, necesitan límites y necesitan sobre todo un ejemplo a seguir. No hacemos nada con decirle, no te puedes pasar el día entero en pantalla cuando yo estoy todo el tiempo pegada al celular. Cuando yo no soy capaz de dejar lo que estoy haciendo para prestarle atención a mi hijo que me está hablando, claro, y lo que me está diciendo el celular es primordial. Entonces no hacemos nada con decir y no hacer. Así es. Queremos agradecerte, Sabrina, por habernos acompañado. Realmente nos has traído mucha luz sobre este tema que es bastante espinoso hoy en día, sí, porque no queremos nosotros mismos revisarnos y ver qué realmente es lo que estamos haciendo, exacto, de manera incorrecta para poder guiar a nuestros hijos adecuadamente. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, amigos. Queremos invitarla a que se queden ahí porque nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres en breve.
Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la recta final de nuestro programa. En el día de hoy hemos hablado de la importancia de que nuestros hijos puedan crecer en un entorno online seguro. ¿Qué significa crecer en estos tiempos digitales donde los niños pasan tanto tiempo conectados, donde muchas veces desconocemos qué es realmente lo que están haciendo, con qué personas están hablando? Y precisamente por eso quisimos tocar este tema en el día de hoy. Crecer en tiempos digitales significan redes sociales, significan videojuegos y cómo esto puede afectar la autoestima de nuestros adolescentes. Sabrina Acosta, quien es psicóloga, terapeuta, especialista en familia, parejas, niños, adolescentes, estuvo dándonos herramientas que podemos utilizar para que nuestros hijos puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen las redes sociales y el mundo online de manera segura. Recordar que mantener un diálogo abierto es sumamente importante, que ellos puedan acercarse a nosotros con cualquier inquietud y tener los debidos controles, no prohibiciones, pero sí controles que nos permitan establecer seguridad. No siempre el hecho de que nuestros hijos estén en casa significa que están seguros cuando tienen todo el mundo a sus pies y contenidos que en muchas ocasiones no son aptos para su edad. También compartimos con ustedes consejos que les pueden servir mucho a los padres, a nosotros todos, de cómo podemos pues formar a nuestros niños con el ejemplo para utilizar las redes sociales y todos los que son contenidos en línea de manera apropiada. Recordar que nosotros debemos despegarnos también un poquito y mostrarles que podemos estar desconectados en momentos como la comida, la hora en la que estamos hablando con otras personas. Hay muchas formas de decirles a ellos que hay muchas otras cosas que hacer que mantenernos solamente online. Y hasta aquí ha sido nuestro contenido en el día de hoy.